Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Hay que saber y entender profundamente la diferencia entre alma y espíritu. El alma son nímeos energías que al pertenecer a un planeta y vivir en cuerpos especie hombre ha adquirido características de la especie y en el transcurso de sus encarnaciones logra experiencias y vivencias, formando sus cristales, los amolda y acopla a la sabiduría universal, geometría fractal. Para entender lo que es el alma, tomemos una cantidad de agua y la mezclamos con otra, el resultado será dos aguas iguales que se unen. Pero si se divide el agua en dos recipientes y a una de ellas se le agrega perfume, ya no se podrán mezclar, una será solo agua, conciencia colectiva y la otra perfumada será conciencia individual, geometría sagrada, por la característica que la determina. El agua es el alma y el perfume el espíritu, viven juntos pero cada cual en su expresión. El perfume son los pensamientos elevados que se han acumulado durante las reencarnaciones, los cuales se convierten en una esencia del alma y ese es el ser energético, el bebé espíritu, significa en pocas palabras, que debemos perfumar el alma elevando las energías pensamientos. Continuemos con el mismo ejemplo, si al agua se le agrega color, sentimientos, frecuencia, se encuentra en un lugar determinado. Vibración, se le da movimiento o se coloca en una cascada de agua. Ritmo, el ruido que hace al moverla o al caer, etc. Con todas esas características propias se le estará infundiendo al agua originalidad y esa exclusividad, eso que la está determinando, haciendo de ella una expresión única, es lo que llamamos espíritu, en pocas palabras, son los nímeos energías grabados positivamente. Esta explicación la podemos llevar hacia el lado contrario. El agua también se corrompe cuando no es cuidada, cuando se estanca se pudre y permite la proliferación de organismos dañinos para la salud. Entonces podemos ver que existen tres tipos de agua, una estancada enferma y podrida, cuerpo material, otra simplemente es agua, alma, y la tercera es agua cuidada, perfumada, colorida y en movimiento, espíritu. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.